Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades unidas en la más grande cadena de información independiente de la radio nacional, estamos en televisión, en todas las señales de cable, estamos en Claro TV, estamos en Movistar, no solo en la señal estándar, sino también en el canal 11, sino también en el 711, en la señal HD, estamos en vivo en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter, en las redes sociales, estamos en todos lados, no hay justificación para que usted no nos vea, nos escuche o nos siga, porque para eso estamos, para ofrecer una alternativa de información independiente para que usted pueda formar sus propios juicios y tomar sus propias decisiones y que no nos sigan llevando de la nariz a tomar las decisiones equivocadas que han llevado lamentablemente al Perú a esta absurda paradoja de ser un país admirado en el mundo por su crecimiento económico, pero que tiene a la vez la peor educación del mundo, un sistema de salud colapsado, un sistema de justicia que patea 1 millón de expedientes de un año a otro, un sistema de tránsito y de transporte que da vergüenza, una crisis de inseguridad que tiene directamente que ver con el abandono en el que ha estado décadas la policía, pero además en la falta de expectativas que le hemos dado y oportunidades a nuestros jóvenes. Es el mismo país, el país del crecimiento, donde no se ha hecho ni la 10ª parte de lo que se pudo hacer con esos recursos porque los políticos a los que elegimos no solo eran ladrones, sino eran ineficientes. Tremenda lección de la historia del Perú de las últimas décadas. Entonces, la gran discusión en el Perú es hoy, ¿cómo hacemos para que las cosas cambien? ¿Cómo hacemos para que estas extraordinarias riquezas que tenemos los peruanos y todo lo que hemos podido avanzar sirva para todos los peruanos? Para convertirnos en un país del primer mundo donde todos tengamos acceso a la educación, al trabajo digno, a la salud, a un transporte donde se respeten nuestros derechos humanos, a una vida en general digna, ¿no? Y esa discusión se remite a quienes van a dirigir el país. Ayer salió publicada una encuesta de GFK, la encuestadora GFK, que aparte de darle a Martín Vizcarra una enorme expectativa, o reconocer una enorme expectativa, más del 50% tiene grandes expectativas sobre lo que podría ser Martín Vizcarra en el gobierno, y debe ser él y César Villanueva, que comparte esta popularidad o esta expectativa, una enorme responsabilidad sobre lo que tienen en las manos, pero aparecen cifras que podrían resultar a estas alturas sorprendentes. Cuando se le pregunta a la gente cuáles son los políticos en los que tienen mayor confianza, aparece Julio Guzmán con el 28%, Alfredo Barnechea con el 27%, pero aparece también Verónica Mendoza con el 20%, aparece con un índice de aprobación que puede ser considerado alto, digamos, mirado desde la perspectiva del tipo de planteamientos que hacen Marco Arana y el propio Gregorio Santos. Lo que de alguna manera resume la búsqueda de la gente de nuevas alternativas. Por eso es que nosotros hemos querido invitar hoy día a Julio Guzmán. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, Nicolás. Feliz de estar acá. Convertido, por lo menos en la versión de GFK, en el político más popular y en el que más expectativa tiene la gente. Ahí peleándole a Alfredo Barnechea, que dicho sea de paso se ha comprometido a estar dentro de 2 semanas acá porque está en Singapur acompañando a su hijo en una graduación. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Nicolás. Feliz de estar acá nuevamente con tus oyentes y contigo. Lo de la popularidad en realidad pone una gran responsabilidad y es de darse cuenta qué es lo que los peruanos necesitamos el día de hoy. Y eso pasa por construir una opción seria política, trabajar en una organización política, en un partido serio, de verdad, formando militantes, con ideología, con cuadros, y en eso estamos abocados. Tú dijiste al principio algo muy interesante sobre las cosas que no han cambiado en el Perú. Y yo recuerdo que hace 3 años tú fuiste el primer periodista que me entrevistó cuando nos lanzamos a la política, y en esos 3 años te mencioné problemas que hasta el día de hoy están en el Perú. Es decir, las cosas no han cambiado. Hablamos de un enfoque económico que permanece hasta el día de hoy porque el crecimiento no es suficiente, como tú lo has mencionado, pero también hablamos de los políticos del siglo XX que ya no calzan con los peruanos del siglo XXI. Han pasado 3 años y lo único que ha cambiado es que los ladrones, los que creíamos que eran ladrones, ahora tenemos la certeza que lo son.
Eso es lo único que ha cambiado. ¿Pero por qué nos ocurre lo que nos ocurre? O sea, parece una pregunta de Peter Weiss, este escritor. Había una obra de teatro muy famosa que se llamaba La vida del señor Mockingbot. Y el señor Mockingbot se preguntaba en la obra de teatro, ¿por qué, señor, las cosas son como son y no son de otra manera? ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿por qué los partidos están asociados? Es decir, el Partido Nacionalista es Ollantaytamala y Nadine Heredia. El peruano por el cambio es PPK, pues, ¿no es cierto? Y el APRA lamentablemente dejó de ser el partido de las ideas para ser el partido de Alan García, ¿no es cierto? O sea, están absolutamente personalizadas las organizaciones políticas. E incluso el fujimorismo, que se preciaba de haber construido un gran partido, ¿no es cierto? Que ese era el gran mérito de Keiko Fujimori. Mira, pues, la vergüenza de gente que no es que no haya terminado el colegio, porque eso no es ningún defecto, son unos mentirosos. Que le mienten al país, al Congreso, al Jurado Nacional de Elecciones con respecto a su propia historia personal, ¿no? El problema de los partidos es que han terminado siendo clubes de amigos. Y necesitamos partidos que sean serios, que sean orgánicos, que representen a un colectivo. Y en eso estamos nosotros. La idea, por ejemplo, de tener un partido que no lleve el nombre del candidato y que tampoco el símbolo sea algo que represente al candidato, es algo que te habla de algo orgánico. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Hoy día tenemos comités en 108 distintas provincias del Perú, en 25 regiones, 10.700 militantes. Eso te habla de un trabajo muy serio y ahí debemos apuntar. Lo que está pasando ahora es que ante la aparición de nuevas opciones, pues los de siempre se mueren de miedo y están ahora desesperados. Esta propuesta, por ejemplo, del Congreso, de limitar la participación de actores políticos nuevos, es un acto de desesperación. Tienen miedo a que sean reemplazados y a que sean reemplazados por opciones que están trabajando en partidos serios, que tienen procesos de inscripción en camino, que tienen ideas nuevas y que tienen preferencias. Ya, pero Julio, vayamos a eso. O sea, ¿qué es lo que marca la diferencia de lo que tú propones? O sea, ¿por qué tenemos que creer que ahora sí, ¿no? Porque hemos tenido un montón de eso, ¿no es cierto? En determinado momento aparece el propio Mario Vargas Llosa, que tiene el fiasco electoral porque fue una cosa totalmente loca. Es decir, él crea el Movimiento Libertad, que era un encuentro, por lo menos en mi juicio, en mi opinión personal, de representantes del mundo empresarial que querían modernizar el país con gente que venía de la academia, del mundo universitario, del pensamiento liberal, con el cual uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tenían ideas y formulan una propuesta de transformación del país y terminan aliados con la Acción Popular y el PPC, es decir, con el pasado del Perú, no con el futuro, ¿no es cierto? Y después has tenido al propio Fujimori y has tenido a Ricardo Belmo como candidato e incluso alcalde de Lima. Y luego, o sea, hemos vivido en un vaivén permanente de pasar de un caudillo a otro que nos ha ofrecido transformar el país y que al final ha terminado siendo un fiasco, no solo por la corrupción, sino por la incapacidad de resolver los problemas. Porque ni siquiera eran corruptos que hacían obra, ¿no? Lo que nos diferencia a nosotros, Nicolás, en el Partido Morado, es que tenemos una propuesta política y una propuesta económica diferente. Y si me permites, voy a profundizar un poquito. Propuesta política es porque tenemos un partido orgánico, un partido además que forma a sus militantes y que hace política decente. Por ejemplo, nosotros no le cobramos plata a las personas que quieren ser candidatos. Nosotros no pedimos dinero, nosotros filtramos a las personas que quieren donar a nuestro partido. Nosotros formamos a nuestros militantes. Hace más de un año tenemos un programa de formación política. Nosotros tenemos representación nacional de verdad. Estamos haciendo un trabajo político y una propuesta política diferente, en donde nos concentremos en las clases emergentes, las clases medias. Nuestra propuesta política le dice al Perú que el futuro del Perú es consolidar nuestras clases medias, esa masa de migrantes que llegaron a las ciudades y hoy día se están forjando un futuro mejor, pero necesitan un Estado que crea en ellos y que les dé una oportunidad. Ese enfoque de clases medias, de cancha plana para todos, de decirle a todos que los privilegios y los apellidos no te van a llevar al progreso, sino tus esfuerzos y tu pasión. Ese nuevo Perú, ese nuevo peruano es el que nosotros vamos a representar. Esa opción política es diferente, pero además la propuesta económica, y la propuesta económica nos dice que el Perú no va a ser viable si nosotros no tenemos en nuestras manos nuestro futuro. Hace 200 años estamos prisioneros del guano, del salitre, de los minerales, del petróleo, pero tenemos que tener el control y eso significa diversificar nuestra economía. Si tú vas a un mercado
y ves a una persona que vende simplemente melones y sandías, pero al costado hay una persona que vende 20 tipos de verduras y frutas, adivina quién va a sobrevivir en el futuro. Entonces, para pensar en el futuro, la propuesta diferente es no solo apostar por la gran inversión, sino apostar por el talento de las personas, porque el talento es lo que diversifica una economía. Pero ahí es donde se introduce discusiones a las que la gente o algunos sectores, sobre todo aquellos que, digamos, hablemos claro, ¿no es cierto?, se han beneficiado de cómo se ha manejado el tema de nuestros recursos. Es decir, nosotros tenemos pesca, nosotros tenemos minería, todos los minerales que uno pudiera imaginar, ¿no es cierto? Tenemos petróleo, tenemos gas, es decir, tenemos una potencialidad en términos de recursos naturales extraordinaria. La discusión es cómo los explotas de manera que te sirven como un instrumento de transformación del país. Entonces hemos estado enfrentados a dos caminos. El camino del gobierno militar de Velasco Alvarado, donde el Estado era el que explotaba esos recursos y utilizaba supuestamente las utilidades que la explotación de estos recursos te daban para mejorar la vida de la gente y para producir, y hay que recordarlo también, un proceso de industrialización bien particular, ¿no es cierto? O sea, que el país no sea solamente un explotador de recursos, sino que use los recursos a favor de la gente. Suena bonito, ¿no es cierto? Y que el país, digamos, se industrialice. Lamentablemente no ocurrió. Hubo ineficiencia, hubo corrupción, la industrialización estuvo mal planteada, pero cambiamos ese modelo por este otro que estamos viviendo hace décadas y que todos han seguido, ¿no es cierto? Que es entregarle la explotación de estos recursos a empresas que supuestamente tienen eficiencia, porque tienen tecnología y tienen recursos. Pero miras al final de la historia y el resultado no es satisfactorio. O sea, algo tiene que cambiar en la manera como estamos haciendo las cosas. Si tú ves... Entonces hay quienes, o sea, es cierto, hay quienes dicen regresemos a Velasco, que es finalmente el discurso de Antauro Humala, el que lo dice más claro y sin asco, ¿no es cierto? Pero hay otros que lo piensan y no lo dicen. La razón por la cual los recursos naturales no nos están llevando al progreso es porque lo que nos faltan son las personas. Es decir, ¿de qué nos sirve tener una reserva forestal, Nicolás, si no tenemos a los ingenieros y a los profesionales para sacarle provecho? ¿De qué nos sirve tener el mar de Grau si nos pasa lo mismo? Si tenemos sitios arqueológicos en todo el país, pero no tenemos a los profesionales que le saquen el jugo, de nada nos sirve. Igual con los funcionarios públicos. Te vas a la Amazonía y ves que hay agua en todos lados, en los ríos, en los manantiales. Sin embargo, las casas no tienen agua potable. ¿Cuál es la explicación? Que en el Perú lo que falta es invertir más en las personas. Si tú tienes personas más capacitadas, los recursos naturales recién van a tener sentido. Cuando tú miras en el mundo y ves los países que más progresan, no son los que más recursos naturales tienen, son los que tienen más competencias en sus personas. El caso de Japón, de Corea, de Islandia, de Finlandia. Haces una búsqueda en Google, por ejemplo, y pones los 20 países más desarrollados. Y luego haces otra búsqueda, los países que más recursos naturales tienen. Y no hay correlación, no hay match. Porque el progreso en el siglo XXI depende del conocimiento. Claro, pero ¿en qué momento vamos a cambiar eso? O sea, ¿por qué nosotros producimos la harina de pescado que se convierte en un producto, ¿no es cierto?, para producir alimentos en otros lados, para animales? ¿Por qué nosotros producimos los minerales que terminan convertidos en filamentos, en productos industriales en otros países que no tienen ese recurso que nosotros tenemos? Ya lo del gas es el colmo. Estamos mandando el gas a cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, a cualquier precio. Dos explicaciones. La primera, porque no hemos invertido en educación en estos 200 años, pero la segunda es porque hemos tenido un Estado, Nicolás, que no le ha importado promocionar la actividad productiva en el Perú. Hace 30 años tenemos un Estado que cree que el mercado actúa como magia y que el mercado resuelve sus problemas solos. Yo no conozco un solo país desarrollado en Europa, Asia y Norteamérica en donde el Estado no haya apoyado a sus empresas. Necesitamos apoyarlas, pero de una forma inteligente. ¿Cómo es? Dándoles servicios empresariales, ayudando a los emprendedores, innovación, tecnología. Ese esfuerzo lo hace hoy día Costa Rica, lo hace Chile, lo hace Brasil, lo hace Colombia. El Perú hace 30 años que no lo hace. Y una de las consecuencias es lo que tú has mencionado al principio, que el crecimiento económico no es suficiente. El chorreo hace 30 años que ha apostado solo por crecimiento económico nos demuestra hoy día que no es suficiente. La pobreza aumenta en un escenario de crecimiento económico. La anemia está en 43% en nuestros niños con crecimiento económico. La malnutrición de los niños, 14% con crecimiento económico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que hay que cambiarle la forma en la que estamos haciendo las cosas. El crecimiento es bueno, pero no suficiente. ¿Qué cosas hay que hacer? Pero, claro, vamos a hacer. Pero eso es a lo que voy, porque por eso te insisto, este discurso
Julio, no es la primera vez que lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Es decir, hay que hacer tal y cual cosa como si estuviéramos fundando la República cuando estamos a punto de cumplir 200 años de historia republicana. Conversemos ahorita. Primero, en lo inmediato, para que la economía tenga una aceleración mayor y llegue a los que realmente lo necesitan, necesitamos primero cambiar el diseño del programa de la reconstrucción. Esta reconstrucción con cambios, en realidad es una reconstrucción sin cambios. Y les voy a explicar por qué a tus oyentes. Porque la forma en la que los proyectos de obras públicas que están incluidos en ese programa se están ejecutando es exactamente la misma de las obras convencionales. Es decir, los mismos procedimientos administrativos con los mismos burócratas de la misma forma. Entonces, ¿cómo pretendes acelerar la ejecución de obras si la estás haciendo de la misma forma que lo anterior? No hay diferencia. Ese programa nació muerto por la forma en la que fue diseñado. Hay que cambiarlo de una vez. Lo segundo que debemos hacer es comenzar a pensar en intervenciones en el sector agrícola. La pobreza urbana se resuelve de otras formas, como por ejemplo el dinamismo de la construcción. Pero la pobreza en el campo no tiene esa dinámica, es más bien una intervención agrícola. Programas de productividad rápidos, en meses, para que la gente que tenga niveles de subsistencia baja puedan alimentarse y puedan salir de la pobreza. Pero lo tercero, y muy importante, es fortalecer nuestros programas sociales. Los programas sociales hace 2 años están congelados, están paralizados, no avanzan. Claro, pero pero no es una paradoja lo que nos ha ocurrido, que se invirtió mucho en programas sociales y después de, bueno, todas las idas y venidas que ha habido en relación a los programas sociales, tienes más pobreza y más pobres en el Perú de los que tenía antes. Entonces, no es solo que había que hacer programas sociales, sino que no sacaste de una manera estable y permanente a la gente de la pobreza. Y ahí voy a lo segundo. Que ese es el riesgo de los programas sociales, que sean asistencialistas, populistas, como que se dice esa frase tan trillada, que le diste pescado y no le enseñaste a pescar a la gente. Bueno, en primer lugar, es una combinación de cosas, como dije. Segundo, los programas sociales a los que yo me refiero son aquellos que construyen capacidades, aquellos en donde se les obliga a las familias a que lleven a sus hijos al colegio y a las postas médicas. Pero tú has dicho algo muy importante, pero eso, digamos, ayuda en lo inmediato. Pero ¿cómo resolvemos el tema en la forma permanente? Y ahí viene el segundo paquete de cosas que hay que hacer. Lo primero, reconocer que es imposible que el Perú crezca y reduzca pobreza si seguimos con el mismo enfoque, en donde el 75% de nuestras exportaciones son materias primas y donde el 60% del PBI está determinado por lo que pasa en el mundo y no en el Perú. Claro, si sube el precio de los minerales, como le pasó a Alan García, tienes un buen gobierno donde chorrea. Si el precio de los minerales se cae, hay que decirlo grotescamente, te jodiste. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? Lo que necesitamos comenzar ahora es un plan para diversificar nuestra economía y para que en 20 años no tengamos que tener las discusiones que estoy teniendo contigo, que en 20 años estemos hablando de otras cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Primero, inversiones masivas en el talento, en las competencias, que vayan desde la madre gestante hasta las personas cuando es adulta. Y ahí tenemos nosotros un plan de más de 35 políticas que van desde que el niño está en el vientre de la madre hasta que termina, inclusive hasta que está en el mercado laboral. Pero ¿cómo te sales o sea, cómo llegas a eso que tú estás? Es decir, ¿qué cosa es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con los benditos tratados de libre comercio y la apertura de la economía, que ha destruido lo poco de industria que había en el Perú? Yo me canso de escuchar acá a dirigentes de emprendedores que cuentan el drama que han tenido que vivir porque se ha abierto la economía al mundo, por ejemplo, en relación a los textiles, pero no se ha pensado, ¿no es cierto?, en el impacto que eso iba a tener sobre cientos de miles de familias que estaban viviendo, por ejemplo, de la producción textil. Y que tienen que competir con economías como la China, que están subsidiadas de productos de muy baja calidad, o lo que nos está pasando ya, que es loco, ¿no? Loco, estamos importando papa sin pensar en el efecto que eso va a tener a maíz duro amarillo. O sea, se ha convencido a los agricultores de que se metan en San Martín en el maíz duro amarillo y ahora no tienen que hacer con él, porque se está importando de los Estados Unidos y otros países. O sea, ¿cómo es posible que no se piense en esas cosas? Cuando yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, mi especialidad eran tratados de libre comercio. Y te puedo decir con todo rigor y con toda convicción que un tratado de libre comercio es solo una oportunidad. Si es que el país lo logra aprovechar, el firmar un tratado no te garantiza beneficios. Depende de muchos factores. Por ejemplo, la competitividad de tus empresas. Si la competitividad de tus empresas es baja, el tratado te puede hasta dañar. Segundo, si tú no tienes un plan para aprovechar el tratado, tampoco de nada te va a servir.
Nosotros éramos los responsables de asesorar a varios países en América Latina, incluido el Perú, en tratados de libre comercio. Y nuestra posición era lo que tú acabas de decir. Señores, por firmar tratados, eso no te resuelve el problema. Necesitas un plan complementario para aprovechar el tratado. ¿De qué te sirve tener libre comercio con Asia si no tienes nada que venderle a Asia? Y ahí regreso al tema de la diversificación productiva. Te voy a dar una frase que es muy potente. Los países progresan no porque se especializan, sino porque se diversifican. Corea es exitoso por ejemplo, no porque ¿no es vende cierto? microchips, sino porque vende microchips y también papel bond. Por eso, no por la complejidad únicamente, sino por la diversidad. Pero lo loco es que nosotros, por ejemplo, exportamos oro. ¿Y por qué no se nos ocurre, como sí se les ocurre a los coreanos y a la gente de otros países, utilizar el oro para hacer productos terminados, no para la joyería, para la industria, ¿no es cierto? Eso no ocurre. O sea, ¿por qué eso no le ha pasado por la cabeza a ningún gobernante? O sea, dicho de una manera bien grotesca y exagerada, porque no es así en realidad, pero digamos, es de una manera bien gráfica. Exportamos piedras, Julio. Exportamos piedras cuando lo que deberíamos estar exportando son productos terminados e incluso productos industriales. O sea, sí lo tenemos todo. Tenemos lo que ya quisieran tener los coreanos. Hay una explicación política y una explicación económica. Voy a comenzar por la económica. La razón es porque hay una llamada falla de mercado. Es decir, el gobierno no interviene y no da los incentivos para que eso ocurra. Como por ejemplo, facilitar que las empresas mineras tengan incentivos para que puedan investigar de cómo generar valor agregado sobre el oro, sobre el cobre y todo lo demás. Pero la razón política, Nicolás, es que la educación y el progreso de todos los peruanos nunca ha sido una política de Estado. Recordemos eso, comenzando por la educación. Las élites, o las pseudoélites que hemos tenido en el Perú desde que nos independizamos, no han buscado el progreso de todos, sino el progreso de unos pocos. Claro, pero alguien me decía que uno de los gobernantes que en el siglo pasado más se preocupó de la educación fue Odría. Y tienes ahí todavía las grandes unidades escolares y tienen las cosas increíbles que se hicieron y yo le pregunté a esta persona que es especialista en educación sobre esa inauguración que hacía Fujimori de un colegio al día. Y me dijo algo muy crudo, ¿no? Me dijo, se inauguraba un colegio al día que no tenía presupuesto de mantenimiento, Nicolás. En 2 años ese colegio empezaba a caerse a pedazos. Pero peor que eso, esos colegios estaban llenos de maestros que estaban pésimamente preparados y pésimamente pagados. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el Perú? La curva de acceso a la educación ha subido de una manera fantástica. Nunca hubo tanta gente en el sistema educativo como la que hay hoy en el Perú, pero nunca fue tan mala la educación en el Perú como la que se está dando hoy. Es decir, es una cosa increíble. Hemos, ¿no es cierto?, subido como 40 para arriba y hemos bajado como 50 para abajo en términos de calidad, o sea, infraestructura versus calidad. Pero siento que hoy tenemos una gran oportunidad y es la siguiente. En 200 años no le hemos puesto importancia a la educación, pero ahora el Perú ha cambiado. Ahora el 75% de los peruanos son clases medias de todo tipo y es gente que ahora quiere horizontalidad, que quiere ser tratada con respeto, Julio, y que ahora quiere progreso para sus hijos. Vamos a la pausa. Te voy a decir que andas igual que yo, porque todo el mundo también me enfermo. Hace 2 semanas estoy harto ya. Para hablar de 2 temas. Tú me dijiste un día en una entrevista muy intensa que tuvimos que el día que en el Perú metieran preso a un Graña, la gente iba a empezar a creer en la justicia en el Perú. ¿No es cierto? No sé si recuerdas la frase, pero tú me lo dijiste. El día que metan preso a un Graña en el Perú, ahí la gente va a creer en la justicia. Bueno, ya lo metieron preso, ya salió, ¿no es cierto? Y el temor que hay es que la impunidad continúe en el Perú, por un lado. Pero lo segundo, que es importante discutir hoy, y que en realidad fue el origen de esta invitación, es lo que está pasando con la legislación electoral. Es decir, todo indica que se está armando una legislación electoral para que los que participen, si esto fuera una fiesta en el evento, sean los de siempre. Y de eso quisiera que hablemos también tras la pausa. Muy bien. Porque hay una voluntad, por lo menos tú lo has denunciado, de exclusión de nuevas fuerzas políticas y de renovación en los partidos, ¿no? Y los autores son los que tienen la sartén por el mango, que son los que nos han puesto como estamos. Vamos a la pausa. Regresamos con Julio Guzmán. Seguir adelante, estamos con Julio Guzmán. Tenemos una mención de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Megaplaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, locales en preventa de 9, 16 y 25 metros cuadrados con una mínima cuota inicial. Tú lo puedes adquirir con una mínima cuota inicial y totalmente financiado. Si quieres mayor información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida.
6468-6104, 930-645160, 973-87-1628 o visítanos en el Facebook, Plaza Unicachi Este, exactamente al lado de la Ramiro Preales. Va a ser un boom, el Plaza Unicachi Este. Y seguimos con Julio Guzmán en los estudios de Exitosa. Y yo te quería preguntar, está circulando en las redes sociales otra vez una foto tuya tomando un café con Augusto Álvarez Rodríguez, ¿no? Entonces la pregunta que se hace a alguna gente es, ¿no va a ser esto más de lo mismo? O sea, ¿no se va a rodear Julio Guzmán de la misma gente que en algún momento rodeó al comienzo a Fujimori, que rodeó a Toledo, que rodeó a Humala, que luego rodeó a Pepe Cano, ¿es cierto? ¿Quiénes son los del Partido Morado? Bueno, en primer lugar, un político debe de reunirse y debe de conversar con fuentes de información, con periodistas, con líderes de opinión. Yo no encuentro absolutamente nada de malo en eso. Y el hecho que nos ataquen en las redes, para mí es una señal que estamos avanzando, ¿no? Quiénes nos atacan y cómo nos atacan. Poner fotos como esa significa para mí que no tienen nada. Es decir, que como no pueden encontrarnos nada, como no pueden acusarnos de nada serio, entonces recurren a este tipo de cosas. ¿Quiénes están atrás de nuestro partido? En términos económicos no hay ninguna empresa grande, ninguna porque en algún momento tú estuviste ligado a un grupo asociado a la familia Belmont, que es gente que tiene mucho dinero, ¿no es cierto? Bueno, no, en realidad eso fue lo que dijeron, pero al señor Belmont no lo conozco, fueron historias y cosas que se inventaron en redes. Lo único que ocurrió fue que cuando nosotros postulamos en la campaña anterior, yo conocía y tenía una relación con Gonzalo Aguirre. Y Gonzalo Aguirre tenía una relación personal, familiar. Pero punto, nada más, eso es todo. Pero tú sabes, nuevamente, ¿no? Los ataques fueron de toda índole y nosotros aprendimos a soportarlos. Pero ¿quién financia la actividad de ustedes ahora? O sea, tú dices, voy a viajar a 16 lugares, voy a tener encuentros, tenemos comités por todos lados. O sea, ¿de dónde sacan el dinero ustedes para hacer política en este momento? Que es una de las grandes discusiones, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que ponen el billete? Que son los que al final toman las decisiones en el Perú sobre lo que se hace y no se hace, ¿no es cierto? Nuestros militantes. Como te dije, nosotros no tenemos ningún grupo económico, ninguna corporación detrás nuestra. Son nuestros militantes que aportan en distintos montos y con ellos financiamos la parte que es financiable. Porque también te quiero recordar que nosotros, como tenemos una organización nacional, hemos podido financiar mucho con trabajo voluntariado. De hecho, la inmensa cantidad de firmas que nosotros hemos logrado es porque teníamos un comando nacional de firmas de 2.700 brigadistas a nivel nacional, en donde en promedio salían 900 brigadistas cada semana a recolectar firmas. Entonces, tú el dinero, parte lo puedes sustituir cuando tienes una buena organización y cuando hay gente que te respalda. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos militantes que han donado. Y esas donaciones se van a hacer públicas, Nicolás. Apenas termine nuestro proceso de inscripción y nosotros lo hagamos en público, vamos a rendir cuentas. Así la ley no nos lo obligue, lo vamos a hacer porque sentimos que los peruanos quieren escuchar eso. La lista de gente. O sea, que no va a haber eso que hay sistemáticamente, ha habido en las campañas electorales en el Perú, que una cosa es lo que tú declaras al Jurado Nacional de Elecciones y otra cosa es el billete de la verdad, pues con el que se hace la campaña, que es la gente que banca los avisos en los canales de televisión, los letreros, ¿no es cierto? Los viajes, el alquiler del flete de aviones, de buses, ¿no? O sea, se mueven cantidades multimillonarias de dinero en las campañas electorales en el Perú que no se declaran. Sí. Primero una precisión. Y que son los grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros los que están ahí. Primero, una precisión. Una cosa es el financiamiento de las campañas electorales, que sí requieren, bueno, los partidos tradicionales han requerido mucho dinero, y otro es la construcción de un partido para conseguir firmas y organizarse bien. Son dos procesos diferentes. Claro, son dos momentos. La rendición de cuentas va a ser para este primer proceso de construcción partidaria, y los peruanos sacarán sus conclusiones, de acuerdo a la lista que vamos a presentar, a los montos, además que la labor de todos los brigadistas las tenemos registradas, porque además los morados, además somos muy creativos y hemos hecho un aplicativo en donde todos los brigadistas, cada día que salían a recolectar firmas, tenía que llenar en el aplicativo con todos sus datos, su DNI, etc. Nosotros tenemos la forma de probar de que este trabajo ha sido mayoritariamente voluntariado y esa parte que ha sido financiada la vamos a mostrar. Yo creo que eso es lo que el Perú el día de hoy requiere. Y con relación a la campaña electoral, a lo que se venga, nosotros vamos a actuar de la misma forma. Nosotros estamos acá porque queremos hacer las cosas diferentes y porque sí creemos que el Perú puede salir adelante si construimos partidos políticos serios, colectivos, gente que se forme, que planifique, que se prepare
para no solo ganar una elección, sino para gobernar un país con una propuesta Ahora, eso diferente. depende de que los dejen, ¿no? Porque todo indica que digamos, esto de la legislación electoral se está manejando de una manera muy sesgada. O sea, para empezar, ¿cuántas firmas tienen que reunir ustedes según la legislación actualmente vigente? 734.000 firmas, que es el número más alto en toda América Latina. Pero es absurdo, ¿no? Es absurdo. Porque además es una valla que no ha cumplido ninguno de los partidos que ha decidido que sea así. Los partidos que existen han cumplido el 1% del padrón y ahora nos exigen a nosotros 4% del padrón. O sea, angosto para mí, ancho para ti. ¿Okay? Pero a pesar de eso, nosotros vamos a cumplir. Porque hemos trabajado de forma rigurosa, disciplinada y sin rendirnos. Pero es loco, porque tener 700 y tantas mil firmas implica, digamos, con suerte, que de cada dos una te la validen. O sea, es 1,5 millones de firmas lo que tienes que juntar. Uno tiene que presentar más y por eso nosotros hemos trabajado para eso, para presentar más, para que... Pero eso está mal, pues, Julio. O sea, está mal que se planteen reglas de juego. Es decir, cuando tienes una crisis de credibilidad, de confianza en el sistema de partidos políticos, cuando todos los partidos políticos están atravesados por escándalos, o sea, Perú Posible prácticamente desapareció, el PPC, no sé si han terminado de disolverse o todavía tienen la ilusión de seguir existiendo. El APRA anda en una crisis interna increíble donde no se decide si su comité ejecutivo es legítimo o no es legítimo. O sea, mira el partido más organizado de los fujimoristas, así... En medio de unas discusiones espantosas donde está en cuestión incluso la calidad de la gente a la cual han llevado al Congreso, que son la mayor parte de ellos invitados, ni siquiera son militantes orgánicos con un compromiso ideológico con la organización. O sea, esos son los partidos que están decidiendo, ¿no es cierto?, quién entra en política, quién no y cómo. Es que tienen miedo, Nicolás. Están desesperados. Tienen miedo porque hay nuevas opciones que pueden reemplazarlos. Y que los pueden reemplazar a tener el control de ciertas cosas y también a lograr la impunidad. Es desesperación, pura desesperación. La gente los odia. Mira las últimas encuestas, cuál es la popularidad de las bancadas, del Congreso. La gente los detesta. Y como están desesperados porque están en proceso de extinción, entonces dan sus manotazos de ahogado y proponen cosas tan absurdas, inconstitucionales. Ya han perdido la vergüenza. Son tan caraduras que ya ni siquiera les interesa que la gente vaya al Congreso y los vote a patadas. A ese nivel han llegado. ¿Por qué? Porque están luchando contra la vida o la muerte. Esa es la lucha que están dando, vida o muerte. Y en esa desesperación salen con propuestas tan absurdas como estas. Tú sabes, el día de hoy, un sentenciado que está en la cárcel puede postular, pero un nuevo político no. Está pasando, o sea, con increíble. César Álvarez, aunque no se crea. César Álvarez, acusado no solo de haberse levantado en peso el gobierno regional de Ancash, sino de estar implicado, por lo menos como investigado en denuncias de homicidio, va a ser candidato. Increíble. No es que, no, va a ser candidato, ya están trabajando para su candidatura, desde la cárcel, o sea... Y los congresistas sentenciados, pueden postular a ser congresistas, como el día de hoy tenemos muchos congresistas procesados e inclusive hasta sentenciados, y se les permite postular y se les permite ser congresistas. Hoy día en el Perú las cosas están al revés. La supuesta reforma electoral en realidad es una intención por cerrar la política y obligar a los peruanos a que voten por la dinastía de la corrupción, porque esto ya se convirtió en eso, una estirpe, un linaje, una dinastía de la corrupción que quiere perpetuarse. Y la única forma es esa, recurrir a Pero cuando hablas de dinastía, ¿te refieres solo al fujimorismo o te refieres a qué? A toda la clase política que está involucrada en los casos de Lavajato, Nicolás. Todos están pero eso es el otro tema, pues, o sea, a mí, sinceramente, y más allá de lo que con todo respeto dice el señor Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional, yo creo que esta última decisión del tribunal, que desde mi punto de vista, y es una opinión, porque eso es otro defecto que tenemos en el Perú, estamos llenos de gente dueña de la verdad. A mí la sensación que me da como ciudadano es que no ayuda a la lucha contra la impunidad. ¿No es cierto? Que hay un sistema de justicia que funciona, que toma decisiones con las que tú puedes no estar de acuerdo. Pero eso es... porque mira lo que está pasando con Alejandro Toledo. No me gusta lo que resuelve la justicia, entonces me mando a mudar. Así va a ser cuando no me guste lo que la justicia decida porque no me favorece, me mando a mudar y desconozco la legitimidad de las decisiones del sistema judicial. O sea, ese mensaje es el que me parece peligrosísimo de parte del Tribunal Constitucional, pero en fin. Pero, ¿cómo vamos a lograr que no haya impunidad en el Perú? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Primero, en lo inmediato, nuevamente, y después vamos a largo plazo. Pero en lo inmediato los peruanos tenemos que decirle a nuestras autoridades, que son independientes, por supuesto, judiciales, dos cosas. Que las investigaciones nunca paren. Los peruanos tenemos que saber toda la verdad.
Y sabemos que hay fuerzas del mal y del lado oscuro que tratan que los peruanos no sepamos qué es lo que está pasando. Pero lo segundo es que actúen de la misma forma con todos. Acá vemos que algunos los tratan mejor que otros o peor que otros y creen que los peruanos somos idiotas y no nos damos cuenta de cómo la ley se aplica de una forma diferente a todos los involucrados. Nosotros queremos que todos los involucrados cumplan sus condenas y sus responsabilidades y que se sepa todo. Eso es lo que le podemos exigir. Pero ¿cómo resolvemos este problema en el largo plazo? Y para mí, la madre del cordero es el Consejo Nacional de la Magistratura, Nicolás. Es el espacio donde se decide. El Consejo Nacional de la Magistratura es el equivalente a la gerencia de recursos humanos de cualquier empresa, que es la responsable de seleccionar la calidad de sus trabajadores. El Consejo Nacional de la Magistratura es encargado de seleccionar la calidad de los fiscales y de los jueces. Pero ¿quiénes están ahí? Gente que representa intereses privados. Intereses de las universidades públicas, de las privadas, de los colegios profesionales. Mi pregunta es, ¿qué diablos tienen que estar ellos ahí defendiendo intereses y seleccionando los jueces y los fiscales? Tiene que haber una reforma y eso pasa por cambiar la Constitución, pero no hay voluntad de hacerlo. ¿Por qué no hay voluntad de hacerlo? Porque el Consejo Nacional de la Magistratura está controlado y eso es lo que evita que tengamos una buena justicia en el Perú. Necesitamos un partido como el nuestro, que no solo logre unas elecciones presidenciales, sino que logre llevar una mayoría en el Congreso para cambiar eso de raíz, de sacarlo de raíz y poner en ese consejo a gente gente decente y que represente los valores de la nación. Ahora, ahí en las redes plantea cosas como que escuchar a Julio Guzmán en Exitosa me recuerda a Ollanta y sus argumentos, dice alguien. Bueno, cada uno tiene una percepción. Tú fuiste parte, y eso es una de las críticas que se hizo del equipo de gobierno, de gente que participó en el digamos, al nivel técnico, no estrictamente político, pero fuiste parte del gobierno de Ollanta durante algún momento. Fui parte como miles de personas. Por ejemplo, el Estado está compuesto por 500.000 de funcionarios y altos funcionarios, yo te diría que hay 2.000. Ahorita entre viceministros, directores generales, ministros, directores ejecutivos. Tú me vas a decir que esas 2.000 personas que ocupaban los mayores cargos, todos eran del partido de gobierno, que todos eran del círculo de... No, puede ser una inmensa minoría. Lo que pasa nuevamente, Nicolás, es que como no tienen nada que decir, se agarran de estas cosas porque no encuentran ni van a encontrar nada. Entonces, el señor Guzmán hay que criticarlo porque se reunió en un café con un periodista. ¡Wow! El señor Guzmán porque fue viceministro de tal gobierno. ¿Cuánta gente ha sido ministro, viceministro, primer ministro y ha estado en 3 distintos gobiernos? Y no lo atacan y no le dicen eso al señor Guzmán. Y la explicación es porque el señor Guzmán no tiene nada y no se le puede imputar nada. Entonces vamos a recurrir a este tipo de cosas. Yo también quiero recordarte que la campaña anterior, al primero que le dijeron que era el candidato del gobierno, no fue a mí, fue al señor Acuña. Recuerda, entre octubre y noviembre, al quien acusaban de ser el candidato del gobierno era el señor Acuña. Después, cuando el señor Acuña no subía, el señor Guzmán ahora era el candidato. Pero cuando el señor Guzmán lo excluyeron, adivina quién se convirtió en el candidato del gobierno, el señor Kuczynski. Entonces los peruanos a veces no nos acordamos que las mismas estrategias se aplican. ¿Tú sientes que te robaron la elección, Julio? ¿El 2016? Yo siento que se cometieron una serie de irregularidades y se rompió la Constitución, pero la verdad, Nicolás, es que yo ya volteé la página. Yo soy una persona que siempre en mi vida he mirado el futuro. El pasado es para aprender y de ahí construyes. Entonces yo ya cerré ese capítulo y ahora el nuevo capítulo es darle a los peruanos una opción seria porque millones confiaron y siguen confiando en nosotros. Y no es bueno decirle al Perú que en 5 años vas a resolver los problemas y vas a transformar el país, porque eso no es cierto. Y ahora se lo digo a todos. Nunca le crean a alguien, a un presidente, a un candidato que les va a decir que en 5 años va a resolver los problemas del Perú, porque eso no es cierto. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a sentar las bases de reformas estructurales como educación, por ejemplo, en donde no se va a poder dar marcha atrás. Pero lo segundo es que los peruanos quieren una organización seria, que no lleve delincuentes al Congreso, que no cobre cupos cuando la gente quiere ser alcalde o quiere estar en el Congreso, que tenga un programa de gobierno serio, que tenga gente decente liderando nuestro gobierno y que la gente tenga valores, crear un partido que tenga un sistema de valores. Eso en el Perú no hay.
Acaba de escribir Augusto Álvarez Rodríguez y dice: qué conchudo Nicolás Lúcar al cuestionarle a Guzmán que tome un café conmigo en un lugar público. Yo no lo he cuestionado, simplemente he citado lo que dice la gente en la red. Me parece absolutamente legítimo que tomes un café con quien te dé la gana, ¿no? Y eso es absolutamente razonable, pero, o sea, Augusto expresa una opinión política, es parte de una corriente política, tiene puntos de vista. Entonces, lo que sí interesa, digamos, más allá del café, que puede ser cordial, son los vínculos políticos, el tipo de manera de hacer política, con qué sector de la sociedad te vas a relacionar. Porque, por ejemplo, yo creo que algo que le ha hecho mucho daño al país ha sido fujimorizar la política, dividir al Perú en antifujimoristas y pro-fujimoristas, como si no tuvieras otra opción que esa. Porque tú puedes ser ninguna de las dos cosas, ninguno de los anteriores. ¿No es cierto? Yo soy una persona que cree que... O sea, te doy un ejemplo bien personal, ¿ya? Yo en la última elección me abstuve. No voté ni por Keiko Fujimori ni por PPK. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy convencido que los dos eran fujimoristas. Eran lo mismo, dos versiones de lo mismo. Para mí, mi opinión personal. O sea, ¿cuál es la diferencia de esta gente? ¿Entiendes? O sea, en términos del proyecto para el país. Y no me dio la gana, mi mujer se molestó conmigo y todo, bueno, pero yo me abstuve. Me abstuve porque eso es lo que yo pienso, porque no creo en esa disyuntiva que me parece absolutamente falsa, que los problemas del Perú son otros y que no estamos pensando en esos problemas, que es lo que modestamente estoy tratando de introducir como agenda desde hace meses acá en este espacio que me permite Exitosa. Las últimas estadísticas que yo he visto que no han sido publicadas de una encuestadora dicen que más del 50% de los peruanos no quiere saber nada del pleito y de esta polarización que tú planteas, y que lo que le importan son sus temas cotidianos, que son 4: la educación de sus hijos, la salud de su familia, el transporte público y su seguridad. Esa gente el día de hoy quiere mirar al futuro, quiere una esperanza, quiere liberarse de los políticos del siglo XX, porque ellos viven el siglo XXI y la única forma es que se concentren en esos problemas cotidianos. Yo he estado en Villa María del Triunfo, por ejemplo, el otro día, y le pregunté a una señora de la calle: ¿cuál es su principal problema? ¿Y sabes lo que me respondió? Señor Guzmán, mi principal problema es que yo trabajo acá y hace 3 días que no veo un policía. Ese es su principal problema. Esos son los que no estamos atendiendo, porque cuando a veces muchos políticos se meten en política, pero se van a la estratosfera y no recuerdan que los temas que le interesan a la gente son realmente los cotidianos, y para lograr eso tienes que viajar. Los políticos, a veces siento, muchos de ellos, no todos, que no asumen su tarea profesional de ser político, que es estar con la gente, viajar, entender, escuchar sobre todo, escuchar y darse cuenta lo que realmente a la gente le importa. Uno de los problemas que hay, por ejemplo, hoy día en la Amazonía, que es tremendo, es que la gente no tiene agua potable, Nicolás, y la frustración de ver los ríos, los manantiales, todo el agua alrededor, pero no tienen acceso al agua potable, y cuando la tienen, la calidad del agua es pésima. La conectividad, el internet en Iquitos es terrible. Pero es que no puede ser, pues, que estemos teniendo, y eso es lo que a mí me parece, y me resulta en determinados momentos indignante, es que estemos hablando de un país que cuando dices Perú en el Banco Mundial la gente se para y aplaude. En el Fondo Monetario Internacional poco menos que sacan en hombros a nuestros ministros de Economía, que son, dichos sea de paso, los que han gobernado el país los últimos 30 años, ¿ah? Porque han cambiado los políticos, pero el equipo que ha manejado la economía ha sido básicamente el mismo, ¿no es cierto? Pero en ese mismo país ocurre lo que tú estás escribiendo. Así es. En ese país de los éxitos macroeconómicos, no hay agua. Así es. La gente, los chicos tienen desnutrición, ¿por qué? Porque tienen diarreas, porque consumen un agua de porquería, simplemente. O la anemia, que no les permite desarrollar sus capacidades cognitivas, por ejemplo. Y ahí viene la diferencia entre lo macroeconómico y lo microeconómico. Y voy a dar un concepto bien simple para que tus oyentes puedan entenderlo. La macroeconomía es la que, claro, define que los precios, por ejemplo, estén estables, ¿no es cierto? Que no haya inflación, todo eso está bien. Pero la microeconomía es la que se dedica a los problemas de la gente, lo que le importa, que es la educación, los asesoramientos empresariales, el apoyo a los jóvenes, los emprendimientos, la agricultura. Esos segundos temas de la microeconomía son los temas que no hemos visto. La gente en las redes es increíble. Dice, antes Lúcar cargaba en hombros a Hugo Blanco, antes cargaba en hombros, ahora carga en hombros a Julio Guzmán. Dice, no es así, pues, no es así. La gente es... O sea, yo creo que lo que ocurrió contigo en las últimas elecciones fue un escándalo. Y yo se lo dije a alguna gente que considera amiga de Peruanos por el Cambio, porque yo les dije, esta persona de Peruanos por el Cambio que está en la lista es una persona que ofrece votos en el Jurado Nacional de Elecciones.
Y ustedes lo tienen en su lista. Y acá hay manipulación de lo que está pasando en el proceso electoral. Ni una palabra hasta el día de hoy. La persona a quien se lo dije lo sabe. Lo sabe. Yo no lo podía probar, lamentablemente, no, pero que eso estaba ocurriendo, estaba ocurriendo. Y tenían todos los elementos, si ellos hubieran querido para ir hasta el final, pero... O sea, no, perdían el control porque así se manejó la última elección. Y nada más que eso, porque yo incluso, y te lo he dicho, mi preocupación con respecto a cuáles son las ideas con las que tú pretendes transformar este país, porque creo que ese es el problema de fondo. La falta de ideas para cambiar el país. Completamente de acuerdo. Estamos discutiendo qué va a ser el próximo caudillo, no cuáles van a ser las ideas con las que vamos a revolucionar el Perú y convertirnos en un país de primer mundo. El país necesita concentrarse hoy día en sus clases medias y hacer que los que están en pobreza pasen a ser clases medias. Esa es la forma, tratar de concentrarnos en nuestras clases emergentes a través de la inversión en los talentos. Pero si me permites una metáfora, Nicolás, ¿por qué a la selección peruana le va bien? ¿Por qué nos hemos clasificado a Rusia? Porque llegó un técnico que sacó a los mismos de siempre, que tenían controlado la minoría a la mayoría, y comenzó a pensar en el equipo, y comenzó a renovar, y comenzó a traer gente nueva, y comenzó a tener resultados. En el Perú está pasando algo parecido. Los mismos de siempre, esas minorías, quieren arrastrarnos y mantenernos en el pasado. Y hoy necesitamos esa renovación, no solo de candidatos a la presidencia. Ojo, ahí muy claro, esta renovación no es solo de candidatos a la presidencia, es una renovación de gente que se mete en política a través de partidos nuevos. Mira, tenemos que ir terminando ya, Julio, pero hay gente que dice que no te pregunto cómo se financia la campaña, ya lo pregunté, pero preguntan de qué vives. Por supuesto, lo voy a decir. ¿De qué vive Julio Guzmán? Claro que sí. Yo tengo varias especializaciones por los lugares en donde he trabajado, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Deloitte, he asesorado a varios países. Entonces tengo tres cosas. Primero, tratados de libre comercio. Segundo, desarrollo productivo, que es la diversificación productiva, y simplificación administrativa. Hay varias personas y asociaciones que me piden consultorías para yo ayudarlos en eso. Pero además de eso, ahora estoy empezando a dictar clases en la Universidad Católica. Pero además de eso, la Universidad de Yale en los Estados Unidos es una de las mejores universidades en el mundo. Me ha ofrecido una plaza para yo hacer investigación en la universidad y para enseñar en la universidad. Esas son cosas también muy interesantes que nos llenan de mucha satisfacción, que una universidad de ese peso nos haya dado. Entonces, yo, ¿cómo vivo? De mis labores profesionales. Yo he invertido muchísimo en mi educación, he trabajado en muchísimos lugares y me permite tener esas oportunidades, esas opciones. Ahora... Yo he estado en tu casa, Julio. Sí. He comido ají y gallina en tu casa. Sí. Y es una casa de departamento de una persona de clase media. Yo solo espero que no nos volvamos a encontrar dentro de 5 años o 8 y seas millonario. Con 3 propiedades. No. Mira, yo quiero decirte algo y quiero que lo recordemos. Porque la plata viene sola. ¿Cómo era la expresión? La plata llega sola. Eso. Vamos a recordar esta frase. Después de 5 años de gobierno, cuando yo regrese a la misma casa alquilada, ese día vamos a haber logrado algo en el Perú, algo revolucionario, un mensaje a los jóvenes diciéndole que tú puedes ser presidente de la República durante 5 años y no meterte un centavo al bolsillo y seguir viviendo como vivías. Ese mensaje, independientemente de lo que sea en el gobierno, va a ser revolucionario. ¿Tú vas a ser presidente del Perú, Julio Guzmán? ¿Estás convencido de eso? Con el apoyo de todos los peruanos y con el trabajo persistente y sin rendirnos que estamos haciendo, nosotros tenemos la confianza que lo vamos a lograr. Muchas gracias a Julio Guzmán. Vamos a ver, alguna gente dice que yo soy moradito, etcétera. Yo tengo mis puntos de vista, vamos a pelear un montón en el camino. Lo que yo creo que debería ocurrir, y te lo digo no porque estés acá, es que hay que abrir la cancha. En el Perú lo que tendría que ocurrir es una discusión del nivel que tuvimos cuando terminó el gobierno militar y se instauró la Asamblea Constituyente, que fue una gran discusión sobre el destino del Perú y sobre los caminos que había que tomar para que el Perú se desarrolle. Y esa discusión la dio una Asamblea Constituyente donde había la gente más pensante del Perú con la gente más representativa del Perú. Y lamentablemente lo que tenemos hoy es un Congreso donde muy pocos piensan y donde nadie representa a nadie. Porque ahí están porque pusieron su billete para ser candidatos, sino porque representan a algún sector de la sociedad. Y eso tiene que cambiar. Y para eso la política tiene que abrirse, tenemos que escucharnos todos. Y de ahí, de ese conflicto, de ese debate, es donde van a salir las ideas del Perú que todos juntos además vamos a tener que construir.
porque esto no lo va a construir un pedazo del Perú, lo tenemos que hacer todo. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación, Nicolás. Gracias a todos tus oyentes. Y te vamos a criticar cuando sea el caso. Es más, me voy a esforzar. Te voy a estar siguiendo para que quede claro que acá no nos casamos con nadie. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Volvemos. Antes de seguir adelante y luego de esta intensa entrevista con Julio Guzmán, una mención de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Preale. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y completamente financiado. Si quieres mayor información, apunta a los siguientes números que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-871628. O puedes también visitarnos en la página de Unicachi en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Toma nota, insisto, esto puede cambiar tu vida. Ha habido una tragedia en Comas, ha fallecido una niñita de solo 3 años de edad. Estamos en la línea con Cristian Montenegro, supervisor de SAMU, esto del servicio de ambulancias. Esto ha sido a raíz de un incendio. Señor Montenegro, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Adelante, por favor, señor Montenegro. Caramba, no. Vamos a tratar de recuperar la información lo antes posible. Tengo también en la mano una hoja de transmisión del cuartel general de la 4ª Brigada de Montaña que habla sobre el aparente suicidio de un miembro del ejército peruano, el mayor de infantería Díaz Valdivia, José Manuel Díaz Valdivia, que fue encontrado ahorcado en su habitación en el fuerte Manco Cápac el día de ayer domingo. Entiendo que va a haber más información por parte de la oficina del Ministerio de Defensa sobre este caso aparentemente de suicidio de un mayor de infantería del ejército peruano. Estamos ahora sí en la línea con Cristian Montenegro, supervisor del SAMU. Señor Montenegro, cuéntenos qué pasó, qué ocurrió en este incendio donde ha fallecido una criatura de solo 3 años de edad. No es una ambulancia. Carlos, ¿me escuchas, no? Señor Montenegro, lo escuchamos. No, sí, buenos días. Sí, cuéntenos por favor qué es lo que ha ocurrido. Hemos asistido en horas de la mañana a un incendio, que dio una alarma por el Ministerio de Salud. Hemos llegado con 3 ambulancias de SAMU, para lo cual Exitosa. se atendió a 8 pacientes. Dentro de ellos, ya bien sabido, los padres y a un adulto mayor que es la abuelita que salió de este incendio, de una niña fallecida producto de ello también, ¿no? Es decir, el incendio que ha afectado entonces a más personas aparte de la niña. ¿Tienen ustedes información de cómo se originó, qué fue lo que pasó? El origen todavía va a ser materia de investigación por parte de la Policía Nacional. Tenemos las personas afectadas. Inicialmente, en primera instancia, ha sido la persona adulto mayor, que es la abuelita de la niña fallecida, ¿no? Esta abuelita, en su intento por querer sacar a la nieta, ha sido afectada, ¿no? Y producto de ello, los vecinos que viven al lado de esta vivienda han sido los que han sacado esta abuelita, que estaríamos hablando ya quizás de 2 víctimas, ¿no? 2 pacientes fallecidas. Qué lamentable, realmente. Yo le agradezco mucho, señor Montenegro. Vamos a estar en contacto para tener más información apenas esta esté disponible. Muy gentil, una vez más. Ha sido Cristian Montenegro, supervisor del servicio de ambulancias, quien nos ha atendido por la vía telefónica. Y yo quiero anunciar que he conversado con Alfredo Barnechea, que aparece en la última encuesta de GFK como uno de los personajes, uno de los políticos más reconocidos. He comprometido con él, ojalá esto sea posible, apenas él vuelva de un viaje familiar que ha hecho para acompañar a su hijo Cayetano a una graduación en una importantísima
escuela de posgrado en Singapur. Este chico Cayetano fue parte muy importante de la campaña electoral de Alfredo Barnechea, porque creó todo un movimiento de jóvenes, ¿no? No solo bajo el liderazgo de su padre, sino del mismo, ¿no? Y yo creo que ese chico va a dar que hablar en el futuro. Miren lo que les digo, apunten el día y la hora en que lo estoy diciendo. Vamos a invitar también, estamos tramitando convocatorias para tener entrevistas con César Acuña, con Keiko Fujimori, con Alan García, con todos los dirigentes de la política nacional, porque evidentemente todos tienen que ser escuchados, incluyendo Verónica Mendoza, Marco Arana y el propio Gregorio Santos, con el que ya conversamos la semana pasada. Pero esto es un espacio abierto a todos los sectores políticos, porque creemos que de eso es de lo que se trata, de que los medios de comunicación dejemos de alguna manera el sesgo y abramos la posibilidad de, más allá de los juicios, que inevitable, los periodistas tenemos opiniones, pues. Son vainas, o sea, esa historia del periodista independiente, que eso no existe. Los periodistas tenemos nuestros propios puntos de vista, pero tenemos que ser capaces, más allá de los puntos de vista personales que nos inspiren, que nos muevan, que nos movilicen, ser capaces de respetar el derecho a la gente a ser informado y a escuchar a todas las opiniones y todos los puntos de vista. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde acá en Exitosa, y lo vamos a seguir haciendo. Hay una discusión trascendente sobre el futuro del Perú. No puede ser que sigamos en esta situación de ser un país rico, que es absolutamente incapaz o ha sido incapaz por sus políticos y por sus dirigentes de resolver sus problemas más elementales. Ese es el reto que tenemos como país y es el que tenemos que afrontar. Y para eso hay que discutir de cómo lo hacemos. Y sin miedo a todas las opciones. Porque de alguna manera, como se dice, todos llevan algo de razón a la hora de la discusión y de la interpretación sobre lo que está pasando en el Perú y lo que hay que hacer. Vamos ahora a hablar de uno de nuestros problemas más serios, que es el de la inseguridad. Vamos a nuestra secuencia acostumbrada sobre el tema. Adelante, por favor. Exitosa presenta Inseguridad, Hora Cero. En el Perú ingresan aproximadamente 200.000 nuevos vehículos cada año, ¿no? La cifra es variable, pero y no hay una política de chatarreo y hay toda una industria que se ha generado alrededor del robo de no solo vehículos, sino de partes de vehículos, y hay toda una red de abastecimiento, ¿no es cierto?, de estas partes para los vehículos que siguen circulando. Están en nuestros estudios el coronel Juan Olivera y el comandante Marco Antonio Cornejo, que ellos están enfrentando precisamente la lucha contra las bandas, ¿no es cierto?, de robos de vehículos y autopartes. Bienvenidos, muy buenos días. Muchas gracias, señor Lucar. Así como usted lo acaba de manifestar, yo soy el coronel Juan Olivera García, soy el jefe de la DIPROVE, la División de Prevención de Robo de Vehículos. Hacemos un trabajo de todos los días tratando de desarticular estas bandas que hacen tanto daño y proyectan a la ciudadanía inseguridad. En lo que va del año, de enero a la fecha, hemos desarticulado ya 35 bandas, las cuales han sido puestas a disposición del Ministerio Público. Hemos desarticulado bandas dedicadas a la extorsión. Hemos intervenido ya estos lugares, puntos negros, como lo denominamos en la policía, que son San Jacinto y la 50. Y quisiéramos de repente, por intermedio de Exitosa, poder tener de repente, ser más incisivos en este trabajo, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de que estos mercados negros son los puntos neurálgicos por qué se producen los hurtos de vehículos. Muchas veces nosotros nos quedamos así un poco en desazón, porque hacemos apreciaciones de inteligencia, trabajos de coordinación, exponemos a nuestro personal que estén camuflados dentro de estos mercados, donde lamentablemente pululan también gente de mal vivir, porque tenemos que reunir las pruebas contundentes, las evidencias, para que tanto la Fiscalía y el Ministerio Público nos pueda autorizar un descerraje y un allanamiento en esos lugares, ¿no? Y muchas veces estas autorizaciones son denegadas. Ahora, para ir por partes, coronel, es decir, se roban vehículos a veces para cometer delitos con ellos, ¿no es cierto?
Es decir, les cambian las placas o incluso con las mismas placas, o sea, son robados para cometer asaltos, secuestros, ¿no es cierto?, diferentes actividades delictivas. Pero por otro lado, ¿hay todavía una industria del robo de vehículos para exportación como hubo en algún momento? ¿Cómo va eso? A ver. De los vehículos de las diligencias, de las investigaciones que nosotros realizamos, hemos llegado a concluir en qué cosa, ¿no? De que mayormente los vehículos mayormente los vehículos se hurtan, no se roban, ¿no? Y mayormente hurtan los vehículos porque hay veces de repente por negligencia de nosotros mismos, ¿no? Dejamos los vehículos no de repente estacionados en los lugares que debemos de dejarlos, de repente en una cochera, ¿no? Lo dejamos de repente en un parque, o a veces nos dejamos guiar de repente por un cuidador, ¿no? Y dice, yo le cuido su carro, le dice, ¿no? Y no sabemos que ese sujeto es parte de una organización. De una banda, ¿no? Y solamente están esperando de que la persona que deja su vehículo en un parque, en una iglesia, se distancie un poco del lugar. Viene la otra parte de la banda y utiliza el peine, ese aparato, ¿no?, sofisticado que utilizan los delincuentes, lo abren el carro y en cuestión de 3-4 segundos el vehículo desaparece. Estos vehículos posteriormente son llevados a unas cocheras clandestinas, a lugares clandestinos, donde lo primero que hacen es, porque mayormente nosotros también cometemos el error de dejar pues, ¿no?, los documentos en el vehículo, ¿no? El SOAT, donde en el SOAT está el número telefónico de nosotros, y nos comienzan a llamar para extorsionarnos. Es así que... O sea, eso es un sistema, digamos, todos los días. Recurrente. Recurrente, exacto. O sea, dejas el vehículo en un lugar equivocado, lo abren, se lo llevan, lo esconden y de ahí empiezan a negociar la devolución del vehículo, una especie de rescate por tu propio carro. Comienzan a extorsionar, ¿no? Es así que nosotros en la DIPROVE mayormente en la DIPROVE, por ser la unidad especializada, tenemos equipos dedicados exclusivamente a ver esta clase de delitos, ¿no? En lo que va del año ya se han capturado como a 25 extorsionadores, los cuales han sido puestos a disposición del Ministerio Público. Pero lamentablemente esto sí es un circuito. Otra parte de los vehículos son desmantelados, ¿no? Los desmantelan y son llevados a estos lugares conocidos como los mercados negros, ¿no? San Jacinto, las 50. Es donde se viene, en realidad el negocio ahí son las autopartes, ¿no es cierto? Las piezas. Exactamente. Por eso nosotros pedimos de que esto, yo particularmente pienso de que esto sería más saludable si esto fuera rápido. O sea, para nosotros pedir un descerraje, pedir un allanamiento de estos lugares, la verdad que para nosotros es un poco dificultoso. Claro, ¿por qué? Ustedes hacen el seguimiento, el trabajo de inteligencia, porque entiendo que han logrado infiltrar estas organizaciones, ¿no? Establecer cuál es su modus operandi, sus zonas de acción, sus depósitos. Ustedes dicen ya, acá hay autopartes robadas. Hay que entrar y hacer el descerraje y ahí empiezan los problemas. Claro, o sea, nosotros para pedir un descerraje, nosotros tenemos que reunir tanto las evidencias para poder ingresar a estos lugares, ¿no? Y muchas veces hacemos los informes, nos demoramos 10, 12 días porque no es un trabajo fácil, ¿no? Ingresar donde está la mata de esto es un poco difícil, ¿no? A veces exponemos al personal nosotros. Ingresamos, hacemos los informes y lamentablemente en muchas oportunidades contamos de que no nos autorizan los descerrajes. Y a veces intervenimos ya de modo... ¿Pero quién tiene que autorizar? ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Tiene que haber una orden del juez para el descerraje, ¿no es cierto? Porque si no, a veces intervenimos en flagrancia y somos víctimas pues, de denuncias, porque lamentablemente en estos lugares se manejan mafias. Eso sí nosotros lo tenemos claro. Yo considero que si estos lugares tuvieran un trabajo más coercitivo, tanto de la policía como del Ministerio Público, del Poder Judicial, yo creo así con toda sinceridad de que estos casos, estos mercados reducirían y se reducirían los hurtos de vehículos, ¿no? De los 13 vehículos que roban o hurtan en Lima, yo considero que esto... ¿13 al día? Sí, 13 al día. 13, 10... Y en lo que va del año, por el trabajo que realizamos nosotros, hemos recuperado casi 1.500 vehículos. ¿1.500 solo de este año? Sí, de enero a la fecha. ¡Qué increíble! Sí. Pero esos son de los recuperados, hay otros que simplemente se pierden, ¿no? Ahora, y los sistemas que
Supuestamente ahora cuando uno adquiere un vehículo le exigen que tenga un seguro y en el caso de los vehículos ya mayores, camionetas, tienen que tener GPS. ¿Eso está funcionando? ¿Cómo hacen los ladrones Bueno, los vehículos que tienen GPS, la mayormente los vehículos, estos delincuentes utilizan técnicas, ¿no? Sofisticadas, ¿no? Porque hay organizaciones o bandas de que usan esos desbloqueadores, ¿no? Bloquean los GPS, ¿no? Ubican el GPS. O sea, ya están actuando con un nivel de tecnología, pero eso supone, no sé, acceso a información, acceso a software, como se dice, porque eso se hace desde computadoras, ¿no es cierto? Ubican, o sea, los GPS tienen bloqueadores de GPS, estos delincuentes con 8, 9, 10 antenas, ¿no? Que entran al vehículo y al vehículo prácticamente cuando le ponen el bloqueador al vehículo, ya el vehículo ya no emite señales. En lo que va el año se ha capturado bandas también con bloqueadores, han sido puestas a disposición del Poder Judicial, del Ministerio Público, pero ahí nos damos cuenta de que los delincuentes de estas organizaciones no es uno solo, pues es una organización que tiene una cabeza y tiene pues una infinidad de, ¿no? El que maneja la organización, los delincuentes, tienen los pasadores y la gente que se dedica a hacer las extorsiones. Ahora, ¿qué recomendaciones se le puede dar a la gente para enfrentar esta situación? Es decir, la primera es más o menos lógica, la que usted dice, uno no puede dejar su vehículo estacionado en ningún lado, ¿no? Porque ahora, por lo que me dice, uno muchas veces actúa con la confianza de que, bueno, mi vehículo tiene GPS, entonces si se lo llevan lo voy a encontrar rápidamente. Van a bloquear tu GPS y ¿no es cierto? A ver, los vehículos que tienen GPS, del 100% a un 90% de los vehículos son recuperados, ¿no? Porque es la tecnología, el GPS, tanto las unidades de emergencia como las unidades... Claro, si se actúa rápidamente, ¿no es cierto? Y se actúa de inmediato, ¿no? En estos casos sí, porque nosotros tenemos una central, llaman y de inmediato... El problema ¿cuál es? Muchas veces las personas, esta es una recomendación que se le da, ¿no? a los usuarios, es de que si usted es víctima de robo o hurto de su vehículo, de inmediato tiene que comunicar pues, a la DIROBE, que es el 328-0573, o al 328-4473, o de lo contrario a las unidades de emergencia, ¿no? ¿Podría repetir los números, por favor? Que yo creo 328-0573 y 328-4473, o a los teléfonos del 105, ¿no? Las unidades de emergencia. O al 105. 328-0573, 328-4473. Apenas tú sepas que tu vehículo no está donde debía estar, llamas inmediatamente y das la información. Con el GPS se puede visualizar o se puede, ¿no? Dónde está el vehículo para intervenir de inmediato, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que nosotros hacemos, porque muchas veces, a veces por el momento, la persona, mientras va a la comisaría, ¿no? Mientras sigue la denuncia y se pierde tiempo. Entonces, lo recomendable es llamar de inmediato. Nosotros tenemos, como las tiene también las unidades del 105, unidades para actuar de inmediato, ¿no? Porque el GPS localiza rápido. Otra recomendación que nosotros hacemos como policía es de que es preferible dejar su vehículo en una cochera. En una cochera, pero con las garantías, no dejar el vehículo en cualquier lado. Somos testigos nosotros, ¿no? A veces nos gana la confianza, ¿no? Vamos a la iglesia, vamos al estadio, vemos muchas veces esos parqueadores de vehículos, ¿no? No, deje acá su vehículo, le va a cobrar 10 soles, ni uno confía y cuando sale ya no lo encuentra ni al que cuida los vehículos y se llevaron el carro. Y los vehículos se los llevan en 2 o 3 segundos y el vehículo usted ya no lo va a encontrar. Otra recomendación que se le hace a los usuarios es de que no manejemos por lugares donde nosotros no conocemos, ¿no? Porque a veces nos salimos, no sabemos la ruta y nos metemos por otros lugares. Claro, eso está ocurriendo mucho con el uso del sistema Waze y Google Maps, que la gente para esquivar el tránsito, ¿no es cierto?, usa estos sistemas y muchas veces las rutas alternativas pueden terminar siendo rutas peligrosas, ¿no? Entonces es preferible manejar por donde uno conoce, manejar por donde hay luz. A veces el güey le lleva por lugares donde están oscuros, le pone pues, una piedra y prácticamente uno no sabe por dónde está saliendo, le quitan el güey. Ahora, ustedes tienen, estamos también con el comandante Cornejo, ¿tienen zonas de mayor riesgo que otras? Sí, tenemos,
ya ubicadas por las diferentes denuncias y incidimos en el patrullaje en esos sitios. Pero, por ejemplo, ¿qué distrito puede ser en este momento el de mayor riesgo? Porque, por ejemplo, en un momento hubo muchas denuncias de robo en San Isidro, ¿no? Que parece sorprendente, pero ¿cuáles son los distritos donde hay mayores incidencias? De acuerdo a la estadística que nosotros manejamos, los lugares de mayor incidencia delictiva en el hurto y el robo de vehículos es el cono norte. El cono norte de Lima. Zona de, por ejemplo, la zona de Comas, la zona de Caraballo, Los Olivos, Independencia, son los lugares donde se producen más hurtos y robo de vehículos, ¿no? Mayormente porque son zonas que están dispersas y donde lamentablemente hay mucha delincuencia y mayormente y los horarios también son prácticamente los mismos horarios, ¿no? Los días de mayor incidencia de hurto de vehículos y de robo son los de día miércoles a día sábado, ¿no? En el horario de las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, ¿no? Son las horas donde el personal... De miércoles a sábado y de 7 a 12 de la noche son las horas de mayor riesgo. Donde nosotros tenemos que esforzarnos más, donde haya más patrullaje, coordinamos con Radio Patrulla los lugares sensibles para evitar esta clase de actos. Está claro, habría que agregar finalmente que tendría que penalizarse de una manera más severa también la compra de autopartes robadas, ¿no es cierto? Que es la otra cara del tema, es igual que el robo de celulares, ¿no? Yo soy un convencido, señor Lucar, de que estos mercados negros deben de desaparecer. La verdad, porque hay gente que sí trabaja dentro de lo que es correcto, pero uno ya tiene desde el año pasado acá y uno se da cuenta claramente que el 60 o el 70% de autopartes que entran a estos lugares son autopartes de dudosa procedencia. Está muy claro. Yo les agradezco muchísimo por estar con nosotros esta mañana. Estamos notificados. Reporten este número, por favor, o regístrenlo. 328-0573, 328-4473. Si usted le roban el vehículo, inmediatamente llame. No pierda un solo minuto, porque eso puede ser la diferencia en que simplemente le desaparezcan el vehículo convertido en pedacitos y vendido en estos mercados informales. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Terminamos con nuestra secuencia de inseguridad por el día de hoy. Exitosa presentó Inseguridad Hora Cero. Antes de la pausa, información de último minuto. El expediente Humala Heredia fue recibido ya por la mesa de partes del 47 Juzgado Provincial de Lima en la avenida Arenales. Solo queda que la jueza Mariela Rodríguez envíe un oficio al INPE para que se ejecute la orden de liberar a la pareja Ollanta Humala Nadine Heredia. Esto significa que salen hoy, ¿eh? Está clarito, ya no falta absolutamente nada desde el punto de vista del procedimiento formal, más que la jueza, que se llama Mariela Rodríguez, notifique al INPE la resolución tomada por el Tribunal Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, volvemos. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora, Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la autopista Ramiro Prialé. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y completamente financiado. Si quieres más información, anota los siguientes números que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160 y 973-871628. O puedes también visitarnos en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Y ahora nos vamos a ver qué dicen las redes sociales sobre nuestra pregunta del día de hoy. Según GFK, la encuestadora, Julio Guzmán tiene 28%, Alfredo Barrechea 27%, Verónica Mendoza 20% lideran las simpatías. No le gusta para nada eso a Judy Rodríguez. No, pero los comentarios en las redes sociales sí se han pronunciado por la entrevista que ha sido, dice, un poquito larga, dice, con la entrevista con Julio Guzmán. ¿Ah? Ahí te la voy a mostrar, ahí te la voy a mostrar. Vamos a divertirnos un poco con las redes, con los comentarios de nuestros seguidores. Vamos a revisar el primero, por favor. Si lo ponen en pantalla, por favor, los chicos de televisión. Esperamos pero un anda momentito. Diciendo tu opinión, pues. Ahí está. Mejor no, mejor. Iván García, mira, mejor ni Iván te la García. cuento.
Ay, pero hay que reducir el espacio un poquito. A ver, creo que Claudita está en el BTR, ahí está. Dice, Iván García Mayer nos dice, en ese cuadro no hay intención de voto, solo índices de aprobación de políticos. Tiene razón Iván García, periodista, ¿no? Y no hemos Conocido, dicho otra amigo. cosa tampoco, ¿no? Sí. Por otro lado, vamos a revisar la opinión de, por favor, siguiente opinión. Ahí está. Juan Valverde dice, Julio Guzmán es el nuevo Alan García del 2000. Alfredo Barnechea tiene el mismo pensamiento y política de PPK. Verónica Mendoza no tiene línea política. Nos dijo que votemos por PPK y luego pidió su vacancia. Ahí está la opinión de Juan Valverde. Por otro lado, César Gamboa opina, Guzmán se queja de los caudillismos y se olvida que él renunció al vientre de alquiler, que eso se cuestiona mucho, ¿no? Del 2016, solamente por no aceptar, porque no aceptaron su propuesta de que sea nombrado presidente del partido sin elecciones internas. Más de lo mismo, opina César Gamboa. Tenemos otro comentario. Creo que es el mismo comentario que teníamos acá en las pantallas, pero sí, ¿no? Como te mencionaba tras la entrevista y lo que escuchaba de lo que decía Julio Guzmán, se han pronunciado respecto, por ejemplo, al tema de las elecciones internas en los partidos, o que no tienen una línea bien definida, como el caso de Verónica Mendoza. Son un poquito los tonos que han tenido los comentarios en las redes sociales, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿por quién votarías si las elecciones fueran el próximo domingo, Judy? Te suelto así la pregunta. Qué difícil. ¿Ah? Esperaría ver más opciones, de verdad. En este momento sí esperaría. Claro, pero el problema es que si tú sigues la lógica de la legislación electoral, no vas a tener más opciones, vas a tener menos. Y de los mismos, además, porque la ¿Vamos legislación... a tener que votar por el mal menor nuevamente? Claro, se está armando de tal manera digamos, el trazado de la cancha electoral que no nos va a quedar sino escoger entre lo malo conocido que ya tenemos, ¿no? De todas maneras, en este momento esperaría ver algunas opciones, ¿no? Ah, sí, pues. Mejor hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol mejor. Judy tiene sus puntos de vista. Está muy bien, eso me da gusto, que los jóvenes tengan sus opiniones, así que las defiendan con pasión. Es lo que le ha hecho falta al Perú durante todos estos últimos años. Muchas gracias, Judy. ¿Ah? Que los jóvenes se involucren, se hagan cargo del país. ¿Ah? Gonzalo Núñez está en la línea con frecuencia todos los días, medio tiempo. Medio tiempo con Gonzalo Núñez. Gonzalo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Escúchame, quería comenzar contigo hoy día comentando estos nuevamente. Quería comenzar contigo hoy comentando otra vez incidentes de violencia ayer entre las barras de Universitario y Cristal. ¿Qué se puede hacer, Gonzalo, para enfrentar este tema? Mira, ya se llega a un límite, ¿no? Se llega a un límite donde la policía es impotente, donde continúa esta lacra de la violencia y donde realmente con este tipo de actitudes que no paran, simplemente se genera un odio de la gente hacia esta trinchera, ¿no? Entonces, y al comando, y al no sé cuánto, y a la guerrita esta que jugamos, ¿no? Entonces, no se dan cuenta que están ellos mismos torpedeando el fútbol, y que esto puede herir al fútbol y que lo puede terminar matando, ¿no? Claro, porque el fútbol debería ser... Que pasan por la calle, te embolsican, te roban, te pegan, te rompen tu propiedad, ya basta, ¿no? O sea, ¿qué quieren? Que prohíban el fútbol. O sea, eso es lo que finalmente están buscando. Claro, porque el fútbol es el deporte familiar por excelencia, ¿no es cierto? Es el deporte donde uno tradicionalmente iba con su familia, pero es disuasivo, o sea, no vas a ir pues a que te asalten, ¿no? ¿Quién va a ir ya? ¿Quién va a ir con la familia? O sea, ¿quién se puede sentir motivado de ir a un espectáculo donde vas a estar asustado en la salida, a la entrada, que te van a robar, que te van a pegar, que no puede ser, o sea, pero esta gente parece que no le entran balas y creen que esto es normal y que no pasa nada y que somos machos y que son así y la verdad es que es lamentable, ¿no? Es lamentable hasta que no simplemente se identifique a cada uno de estos delincuentes, pues son delincuentes, así de simple, delinquen, y sean expurgados
del fútbol, no hay otra forma de... Ahora, ahí hay una responsabilidad de los clubes, ¿no es cierto? Los clubes saben quién es quién en las barras bravas, ¿no? Sí, no, es un fenómeno social que merece un análisis profundo y que no pasa por no meter una banderola, pues, y que no pasa por entrar con correa a un espectáculo público como es el fútbol, ¿no? Porque esa ley que dice que si un tiene 65 años, no importa, le quitan la correa porque la correa puede servir para un acto de violencia. O como le pasaba a Juan Pablo Torres, que es un invidente, le sacaron los anteojos y le sacaron el bastón. O sea, tampoco podemos caer en esas estupideces, ¿no? Claro que sí. Ahora, escúchame, cambiemos de tema, Gonzalo. ¿Qué pasa con lo de Paolo? Que estamos ya al borde, ¿no es cierto? Se supone que el 3 de mayo es el día clave, ¿o no? Lo de Paolo me dice, no tengo buen retorno. Lo de Paolo, sí. Ah, ok, sí. La audiencia es el viernes. Bueno, ahí las partes hacen uso del derecho que les confiere este sistema de justicia, es el derecho al uso de la palabra. Seguramente Pablo Guerrero hablará algunos minutos, sus abogados también, hablarán los abogados de la FIFA. Yo tengo acá una duda, ¿no? La FIFA, ¿qué posición va a tomar? Porque la FIFA es el ente demandante, entonces se supone que ellos son los que piden el castigo, pero en este caso yo no sé, porque de alguna manera primero le dieron un año, después le dieron 6 meses. Entonces, ¿qué va a decir la FIFA? No, está bien los 6 meses, para nosotros 6 meses ahí nomás. No, pero no tendría lógica que la FIFA retroceda de su propia posición, ¿no? De que la FIFA juega 2 cachetes, que por un lado pide un castigo y por otro lado da un mensaje como que quiere que Paolo Guerrero juegue el Mundial. Si no, me parece que no hubiese habido esa disminución de 1 año a 6 meses. Pero es cierto, son 2 entes distintos los que fallaron en primera instancia y en segunda instancia. Y por el otro lado está la UADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, que ellos sí van a muerte para levantar el castigo de Paolo Guerrero, ¿no? Por un lado, yo conversaba con un abogado español y él me decía, Paolo Guerrero tiene algo a favor, tiene un abogado que se maneja como un tiburón en estas aguas del TAS, ¿no? Que es Juan de Dios Crespo, un tipo que tiene buenas relaciones, que es buen lobista, que ha ganado casos que parecían absolutamente perdidos, pero por otro lado sus cimientos jurídicos son flojos. Entonces ahí está un poco la cosa, ¿no? A partir de una buena estrategia, vamos a ver si logra Juan Dios Crespo convencer a los árbitros para que de alguna manera Paolo Guerrero pueda jugar, creo yo, el Mundial, que es lo que a todos nos interesa, porque si bien es cierto, él ha apelado y quiere que se le quite totalmente la sanción por una cuestión personal y de imagen, creo que a nosotros nos interesa más el tema del Mundial, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, yo hablaba con el Coyote Rivera el otro día y él me llamaba la atención sobre eso, ¿no? Que la preocupación de Paolo, más que la reducción de la sanción, es el valor moral, ¿no es cierto? De una exoneración de toda responsabilidad para él. Nicolás, el valor moral creo que más le interesa a él y a su familia, ¿no? Sí. Nosotros creo que más, porque si dicen, bueno, se quedan 6 meses, mañana ya venció la sanción y ya puede jugar y ya está habilitado, creo que a nadie le va a desagradar eso, ¿no? Ahora, escúchame, regresemos a Universitario de Deportes. Vi una foto conmovedora que puso en las redes sociales Omar Castro con su familia diciendo, porque es hincha de Universitario en las buenas y en las malas. ¿Cuán mala es la situación de Universitario desde tu punto de vista? La misma hasta final de año, ¿no? A no descender, a no perder la categoría y no a irse a segunda división, porque la situación del club es realmente calamitosa. No pueden contratar, viene un fallo del TAS que me parece a mí viene de una mano negativa para la U, porque no creo que puedan de alguna manera cambiar o modificar lo que se ha resuelto en cuanto a lo de las licencias y a la sanción de no contratar. Y bueno, se fue Troglio, un tío que creo venía haciendo las cosas dentro de lo que se puede esperar bien, que había logrado de alguna manera meterse a hacer un trabajo que de repente no compartimos algunos en su estilo, pero a los jugadores al menos creo yo que los había convencido. Ayer se le vio celebrando a él con todos los jugadores y eso demuestra de que de alguna manera Troglio sí estaba bien en cuanto al grupo y en cuanto a lo que él quería transmitir como mensaje, ¿no? Pero bueno, se hartó
ve que la situación no tiene buen destino, que no hay luz de esperanza, y él de alguna manera dice que los fallos arbitrales fueron totalmente en contra, que no ve una salida desde el punto de vista del TAS y todo eso, o sea que de alguna manera ya era una crónica de una salida inminente, ¿no? Ahora, ustedes le han dado ayer en Exitosa Deportes Domingo con Oscar Paz y con el Tigrillo con fierro a los entrenadores, con fierro, que han perdido la vergüenza, decían ustedes. ¿Ah? Es que, a ver, lo que uno dice, ¿no? Yo a Bengochea, por ejemplo, la hinchada lo repudia, le grita, lo insulta. Parece, normalmente a los entrenadores no los condiciona mucho esto, ¿no? Pero bueno, jugó tan mal Alianza, fue superado por San Martín con claridad, que uno dice, no, oye, ¿hasta qué punto un entrenador hoy en día, por todo lo que le gritan y por todo lo que le van a decir hoy día en la calle, seguro, que no pueden ni ir ni a comprar al supermercado, le van a sacar en el rostro de que es un desastre su equipo y que él se tiene que ir? Entonces, el tipo que se mantiene de alguna manera no tiene pues mucha vergüenza, ¿no?, de que esto suceda. Entonces, yo lo llamo eso un sinvergüenza, pues. O sea, un tipo que no le da vergüenza, que en todo momento, de repente está con su familia en la ciudad y se queda. Obviamente que ya nadie renuncia. ¿Por qué? Porque tienen que dejar una plata grande, ¿no? En cambio, si lo echan, ahí sí cobran una cláusula que es bastante elevada. El tema de Bengochea es que se acabe esta trituradora de carne que se llama la Copa Libertadores de América y que de alguna manera en el campeonato el equipo pueda meterse y en el torneo de apertura ser protagonista. Lo universitario, por ahora se queda Javier Chirinos, un hombre de la casa que se denomina interino y que estoy seguro, ante la situación económica, si gana 2 o 3 partidos, Chirinos se queda, y si viene un poquito más la mano, se pensará un entrenador para el Club Crema, ¿no? Muchas gracias a don Gonzalo Núñez. Listo. Como siempre, un abrazo, Gonzalo. Listo, un abrazo, Nicolás. Chau. Terminamos con nuestra secuencia medio tiempo el día de hoy. Esto se va a poner, la gente me decía, ¿por qué metes una sección de deporte? ¿Cómo que no? Si todo el mundo habla de fútbol ahora, ese es el tema. Y espérense nomás que empiece el Mundial para que vean si vamos a hablar de otra cosa. Vamos a tener que pelear por tener espacio para hablar de otros temas que no sean el Mundial y cómo nos va a ir por allá, en Rusia. Estamos en la línea, ahora ya estamos conectados con Fiorella Nolasco, cuyo padre y cuyo hermano fueron asesinados a raíz de las denuncias que su padre hiciera con respecto a la corrupción en el gobierno regional de Ancash. Y las cosas que están pasando en Chimbote son realmente sorprendentes. César Álvarez, exgobernador, expresidente regional que está preso, va a ser candidato. Fiorella, buenos días. Señor Nicolás, muy buenos días. Sí, lo que queríamos es que nos des detalles, Fiorella, sobre este tema. ¿Cómo es esto de la candidatura de César Álvarez? Sí, como usted lo dice, señor Nicolás Lúcar, es algo realmente vergonzoso, creo yo, para los ancachinos, y lamentable saber de que personajes como él se van a lanzar y van a postular otra vez para el gobierno regional, estando con prisión preventiva a poco tiempo ya de que sea el juzgamiento del caso de mi padre. Y recordemos que él está siendo investigado por actos de corrupción y por asesinatos, no solo de mi padre, sino de otras personas que también en su tiempo de presidente regional en ese entonces fueron asesinadas, ¿no? Ahora, escúchame, Fiorella, ¿cómo está el proceso con respecto a los asesinatos? Porque entiendo que hay ya un nivel de sentencias o de resoluciones sobre los autores materiales, pero evidentemente estos autores materiales eran sicarios que actuaban por encargo y que acá lo determinante es establecer quiénes fueron los autores mediatos, quiénes ordenaron estos crímenes, que fueron varios en Ancash. Bueno, el proceso ya estamos finalizando con los procesados. Las audiencias han sido realmente agotadoras porque la sala, lamentablemente, este es un reclamo a la sala del Poder Judicial, a la Sala Nacional de Lima, de que ha dejado que estos personajes, todos estos procesados, utilicen todas las artimañas posibles para
dilatar el tiempo y retrasarlo. Recordemos que en el mes de mayo, el 16 de mayo, se termina la prisión preventiva para todos los procesados por el caso de asesinato de mi padre. Entonces, el juzgado, la Sala Nacional, que está viendo allá en Lima, en Piedras Gordas, donde se llevan las audiencias, ha dejado que estos señores hagan las que han querido en todo el proceso. Han hecho todo tipo de artimañas para dilatar el tiempo y que se llegue a ese momento en el cual estos personajes aún no sean sentenciados, ¿no? Lamentablemente, la sala, por más que ha habido reclamos, ha habido diversas interrupciones que se han hecho por parte de esos procesados, y ahora nos encontramos ya en la parte final. Ya vamos ahora a empezar con aquellos que somos testigos, ¿no? Y finalizaría aproximadamente en la primera semana de junio, después de terminar la prisión preventiva. O sea, la sala les ha dado la facilidad para que estos salgan en libertad y puedan hacer lo que ellos quieran. Les comento que hace 2 días ha salido de la prisión preventiva uno que aún es investigado, porque estos siguen siendo investigados, un sindicalista, Mondragón Becerra, que el día de ayer, en la noche, ha armado tremenda fiesta por haber salido de la prisión preventiva. Entonces, cosas como estas, y este es mi vecino, ¿no? Es un personaje cerca que vive acá a una cuadra de mi casa. Cosas como estas se están pasando y la Sala Nacional no ha tomado las precauciones necesarias, sabiendo ellos que a mí me ponen en peligro cuando esas personas salen fuera, porque yo estoy segura que se van a querer vengar por el tiempo que han permanecido en prisión preventiva, porque aún no son juzgados. Pero tengo la certeza que lo van a hacer, señor Nicolás Lúcar. Yo confío en que están todas las pruebas y estoy más que segura que van a ser sentenciadas. Lamentablemente, nos están dando el tiempo suficiente para que ellos puedan ver qué van a hacer. No les sorprende a usted que no les sorprende ni a la población que esto se puedan dar a la fuga, ¿no? Claro, porque al maniobrar, es decir, lo que se trata es de maniobrar para no estar bajo prisión preventiva o reclamar en determinado momento un exceso de carcelería sin sentencia, situación que generan ellos mismos, ¿no es cierto?, con sus maniobras dilatorias para recuperar la libertad y aprovechar esa circunstancia y fugar, ¿no es cierto? Exactamente, ellos han cambiado de abogado las veces que han querido, y el juzgado, teniendo la facultad de poderles brindar un abogado de oficio que le permanezca durante todo el proceso, lo han dejado así. Y todos los procesados lo han venido haciendo. Todos los procesados han venido inventando una que otra excusa, incluso haciéndose pasar por enfermos para que no puedan asistir, incluso ataques de nervios, según ellos les ha dado para postergar las audiencias. Cosas como estas, en un caso emblemático, en un caso donde no solamente había un asesinato, sino que hablamos de una región Ancash, de una región tan rica, pero a la vez que fue tan empobrecida y fue manchada de sangre por todos lados, porque acá moría gente, era asesinada semanalmente, y esas personas estaban relacionadas a ese señor César Álvarez Aguilar, ¿no? Y los actos de corrupción tan grandes que ahora están siendo investigados. Recordemos la carretera Chaca-San Luis, que tiene que ver con Odebrecht, ¿no? Entonces, todas esas cosas, no solamente esa carretera, está en la del Hospital La Caleta, la celebración en el expediente del Hospital La Caleta, que nunca ha sido construido, están las pistas, las carreteras que han quedado mal hechas, ¿no? Tantos colegios que aún han quedado pues ahí en plena construcción, y cuántos millones han sido sobrevalorados. Son tantas las denuncias, tantos los delitos que ese señor está siendo investigado, y la sala, y yo creo que también ahí va un reclamo a la Fiscalía y a la Procuraduría, no están poniendo la mano firme para que estos procesos se lleven con la actividad que tiene que ser, porque como dice, yo ahora que estoy estudiando Derecho, Justicia, cuando es algo que se hace en poco tiempo, lo están alargando, y yo no sé cuáles son las excusas que ellos están utilizando, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Fiorella, por esta comunicación, y tú sabes que no estás sola en esta batalla que estás llevando por la justicia, no solo en relación a tu padre, sino para toda tu región. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias, señor Nicolás. Muchas gracias. Terminamos por el día de hoy. ¿Qué tal coraje esta chica? Está estudiando Derecho para seguir la batalla que empezó por la justicia por su padre, y la empezó cuando prácticamente era un adolescente. Tenemos información, me dicen, de último minuto. Carlos Guamán está en la zona del incendio en Comas, donde se supone que aparte de esta criatura de 3 años de edad habría fallecido otra persona más. Adelante, por favor, con la información.
Gracias, Nicolás. Información en vivo. Una explosión de gran envergadura habría quitado la vida a una menor de edad en el distrito de Comas, producto de la negligencia de la mamá. Los hechos ocurrieron hoy a las 8:30 de esta mañana en el jirón Nicolás de Piero, las 5:37, sector de La Balanza, kilómetro 10, en Comas. Cuando los padres fueron al mercado, dejaron a la niña de iniciales BDAO, de chica de 3 años, encerrada en un cuarto del tercer piso de donde vivían alquilado. El refrigerador tenía un triple enchufe donde los padres dejaron sus celulares cargando y ocurrió la explosión del refrigerador causando la muerte de la niña. 6 personas, al conocer los hechos, corrieron al auxiliar a los heridos, pero la niña estaba ya cadáver. Los padres llegaron del mercado a las 10:30 y se encontraron con la sorpresa. En estos momentos, los padres de familia, el señor Edwin Ochoa Ruel, de 43 años, y la mamá Vilma Villalobos Campos, de 23, se encuentran dentro de las ambulancias del SAMU porque están protegidas, ya que varios vecinos están con la intención de agredirla por el descuido que han hecho con sus hijos. Asimismo, hay que señalar que los vecinos han señalado a la prensa de que estos niños de 3 años y 6 años realmente siempre eran agredidos por la mamá. Finalmente, cientos de vecinos están cerca del domicilio a la espera del fiscal de turno para recoger el cadáver de la menor, y en el lugar se encuentra la policía, la ambulancia, los bomberos y muchos curiosos. Desde Lima Norte informó Carlos Guamán para Exitosa Noticias. Muchas gracias, Carlos, por la información. Qué tragedia, Dios mío. Nosotros nos vamos, yo me despido, los dejo con el señor Manuel Rosas, que va a tener con toda seguridad información de último minuto sobre lo que está pasando con Nadine Heredia y Ollanta Humala. La resolución que debe ordenar su libertad ya está formalmente entregada en el 47 juzgado penal de Lima, y el único trámite que falta es que la jueza a cargo de este juzgado notifique al INPE para la inmediata liberación de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que deberán seguir el proceso que se les sigue en libertad por decisión del Tribunal Constitucional del Perú. ¿Queda algún preso, señor Manuel Rosas? ¿Queda alguno o no? Ya no queda ninguno, creo que es cosa increíble. Bueno, quedan la mayoría de los peruanos que tienen la desgracia de haber cometido un error, un delito en su vida, y que para ellos sí la prisión preventiva continúa. Más del 50% de los presos peruanos están bajo prisión preventiva, pero ellos no son ni millonarios ni políticos, o sea que ellos sí se fregaron. Muy buenas tardes.